Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies, y los limpió con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había conviado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le tocó, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó, y ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondió Simón, dijo: pienso que aquel el cual perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves? Esta mujer entré en su casa, no distes agua para mis pies. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. No me diste beso, más esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con óleo, mas esta ha ungido con ungüento mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho más al que le perdonó, poco ama. Amén. ¿Me puede Me leer? faltó uno. Lea hasta el 50, por favor, mi hermana. Y ella dijo: los pecados te son perdonados. Y lo que estaba juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Amén. Bueno, pues aquí. Perdón. Aquí vemos una situación que se presenta con este hombre, Simón. ¿Qué condición tenía Simón? O sea, ¿quién era? Era un fariseo, o sea, persona muy justa, o que sabe mucho de la ley. Exactamente, era un fariseo. Y pues da a entender, quise que leyeran hasta el 50 porque dice que hay personas convidadas, o sea, es decir, había una comida, ¿no? Había varias personas. Entonces llega esta mujer que tiene una condición, que es pecadora. Entonces llega y imagínense cuánta lágrima no haya derramado para poder lavar los pies de Jesús. O sea, realmente era bastante, porque dice que o sea, Simón no le dio ni siquiera agua para, pues de algún modo, de esa humildad para Jesús, y sin embargo esta mujer con sus lágrimas los había lavado y los había enjugado con su cabello. Entonces, de algún modo, ahí vemos la humildad de esta mujer, y sobre todo la conciencia que ella sabía que ella estaba mal, ¿no? Que de algún modo era pecadora, ¿no? Caso contrario a Simón, que no reconocía que también tenía pecados, ¿no? Porque también era un ser humano. Entonces, aquí vemos que no había esa humildad en el fariseo, y pues Jesús directamente no se lo dice, sino se lo hace manifestar a través de una parábola, ¿no? De esos 2 acreedores,
y es como él se da, o sea, él de algún modo juzga rectamente esa situación y y entiende, ¿no? Porque esta mujer tenía esa sencillez y esa humildad para con Jesús. Bueno, vamos a pasar con el texto de memoria. No sé si alguien quiera comentar acerca de la lectura, mis hermanas. No, hermano. Bueno, yo no. Bueno, entonces vamos a pasar con el texto de memoria. Le voy a pedir a mi hermana, Lucy, si lo dice en voz alta y las demás hermanas lo seguimos en silencio. Sí, hermana. Y vuelto a la mujer, dijo: Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha limpiado con sus cabellos. San Lucas 7:44. Amén. Amén. Vamos a comenzar con los párrafos, bueno, con el material exegético, y el primer párrafo le toca a mi hermana Elsa. Tiene su audio apagado, mi hermana. Gracias. Lo que nos refiere el Evangelio de Lucas es que en Galilea había un fariseo llamado Simón, el cual invitó al Señor Jesús a su casa para que comiera con él. En este lugar vivía también una mujer pecadora, la cual al enterarse que en la casa del fariseo estaba Jesús, fue en busca de él, llevando un alabastro de ungüento, y estando Jesús a la mesa, buscó la forma de acercarse con la finalidad de ungir sus pies. Lucas 7, 36 y 37. ¿Lo leo, hermana? Es la lectura, mi hermana. Ya leímos esta parte. Adelante. Gracias, mi hermana Elsa. Adelante, Ale. Bien, pues el primer párrafo nos trata de sintetizar lo que pasa en la lectura principal o en la lectura bíblica. Y lo interesante del párrafo es que habla de un encuentro de dos oposiciones, ¿no? O sea, un fariseo, que normalmente se considera una persona justa, un sadik, frente a una pecadora. Algunos exégetas creen que era María Magdalena, porque él había liberado a María Magdalena de 7 demonios, me parece, si eran 7. Y además, bueno, se sabía que ella se había dedicado a la prostitución, aunque no dice en el texto si es María Magdalena o podría ser una adúltera o algún otro tipo de pecadora. Y lo interesante es esta oposición, ¿no? Porque va a utilizar esa oposición Jesucristo para mostrar cómo es que los más pecadores somos los que amamos más porque fuimos perdonados en mayor cantidad. Y algunas veces los que toda su vida han sido rectos sienten que Dios les debe, que ellos han trabajado, que ellos hacen méritos, que ellos han sido buenos, que ellos han estado desde siempre en la iglesia. Pero lo que va a demostrar ahí Jesucristo es que no necesariamente es el mismo amor o la misma relación que va a tener con el pecador que con el justo. Hasta ahí. Muchas gracias, Ale. El segundo párrafo, mi hermana Catalina. Sí, hermana. Lo que sorprende mucho es la forma en que ella unge los pies de Jesús, pues se humilla a tal punto que dificultadamente lo haría otra persona. Debemos considerar que antes de hacerlo, esta mujer pensó para consigo misma y al verse en el espejo de su conciencia, se dio cuenta que era muy pecadora. Por lo mismo, estando de rodillas ante el Señor, antes de ungirle los pies, comenzó a llorar y las lágrimas que caían sobre los pies de Jesús y con ella los lavó. Y no teniendo toalla con que limpiarlos, usa su cabello para secarlos. Sin duda, mis hermanas, esto es un verdadero acto de humildad.
versículo 38. Amén. Adelante, mi hermana Delia. Pasa a vosotras, mis hermanas. Pasa Yo vos. aquí lo que veo, como dice la lección, hermanas, que grandemente es nuestro pecado, grandes son nuestras faltas ante Dios, y buscamos la manera de conseguir ese perdón, ¿verdad? De humillarnos ante nuestro Dios para que nos perdone y podamos seguir adelante, ¿sí? Eso es lo que yo enfoco más. Y como dice el texto de Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Grande fue su arrepentimiento y también alcanzó el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que veo. Ok, muchas gracias, mi hermana. Si alguien quiere comentar algo adicional, adelante, mis hermanas. Únicamente lo hicimos de esta forma para que todas participen, ¿no? Porque luego nada más me leen unas y las otras hermanas no me participan. El tercer párrafo, mi hermana Lucy. Dice, pero el fariseo, lejos de admitir lo que hace esta mujer, lo único que le viene a la mente es criticar al Señor Jesús, diciendo en su corazón, si este fuera un profeta, sabría que esta mujer es pecadora, según Lucas 7:39. Pero Cristo, para explicarle lo que había hecho esta pecadora con él, le propone una parábola en la cual hay un acreedor y dos deudores. Uno de ellos le debe mucho y el otro poco, pero estos no tenían con qué pagar. Entonces el acreedor les perdona la deuda. Los deudores son la mujer pecadora y el fariseo. El acreedor es el Señor Jesús. ¿Quién le debía más? La mujer pecadora era quien más le debía. El fariseo debía menos. Versículos 40 y 42. Con base en el perdón de la deuda, Jesús le pregunta al fariseo, ¿quién de estos deudores amaría más al acreedor? Lo que contestó el fariseo, ¿quién más debía perdonarlo? Mas Jesús dice al fariseo, rectamente has juzgado. Versículo 43. Amén. Adelante, mi hermana Berna. Ahorita le doy la palabra a mi hermana. Ahorita mi hermana Elsa. Tiene su audio apagado, mi hermana Berna. Ya, hermanita, pasa a vosotras. Pasa vos, por favor. Antes de explicar el parrafito, hermanita, nada más voy a decir muy brevemente lo que decía la hermana Oyi. ¿Cómo se llama la persona? La que explicó el primer párrafo. Mi hermana Ale. Ah, la hermana Ale. Ajá. Mi hermana Lidia. Ajá, ok. Encontramos aquí que dice que antes de profundizar en esta mujer, dejar claro que no es la misma mujer que se nos narra en San Mateo 26, 6, 13, Marcos 14, 3, 9, o la de San Juan 12, 1. Ahí esos tres evangelios. En San Lucas 6, 2 es María Magdalena, a quien Jesús liberó de 7 demonios. En San Juan 8, 1, 9, es la mujer que encontraron en adulterio, que la querían apedrar, y ya después no la apedraron y le dijo Jesús, vete que nadie te condena. Ok. Y en San Juan 12, del 1 al 7, allí habla de María de Betania, hermana de Marta, de Lázaro, que también montó 6 días antes de la Pascua, en los pies de Jesús, también un perfume, que ahí fue cuando dijeron que mejor se hubiera vendido en 300 denarios. Entonces, en San Mateo 26, 6, 13 y Marcos 14, 3, 9, esa habla de un caso de Simón el leproso, que es otra. Entonces, me voy a aquí del parrafito, hermanita,
Entonces en el parrafito dice que ¿cuál fue la actitud de Simón? La actitud de Simón fue, la reacción de Simón muestra un contraste de actitudes totalmente opuesta. Se escandalizaba de cómo es que Jesús, siendo como era, permitía que esa mujer pecadora le tocara y le besara los pies, y que no lo podía comprender porque él mismo no había experimentado el arrepentimiento de sus pecados. Pero Simón dijo, o sea, él dijo, como si fuera profeta, pues conocería quién es esta mujer, ¿verdad? Entonces dijo, en lo que le toca, pues es pecadora, según el verso 39, hermanita. Cómo mira con desprecio a la mujer, porque así la miraba Simón, ¿verdad? El fariseo, juzgándola. Y cómo se justifica él a sí mismo. ¿Cómo reaccionamos? Hay a veces que a nosotros, a veces, hermana, desafortunadamente nos pasa cuando alguna hermana va por primera vez a la iglesia, hay a veces que también nos pasa así, hermana, que cómo reaccionamos ante cualquier persona pecadora que se acerca a nosotros o a la iglesia, o cómo la recibimos, con amor, con compasión, o la juzgamos, hermana. No nos acercamos. Como hijas de Dios que nosotros conocemos la palabra de Dios, hay a veces que tenemos esa apatía, hermana. La iglesia de Dios israelita, no sé en México, hermana, pero aquí en Jalapa, todas las localidades, hermana, ese es el problema que hay aquí entre nosotras, de que no hay esa apatía hacia las primeras personas que van a la iglesia y de acercarse. Los mormones es otra cosa, hermana, ¿eh? Los mormones, bienvenido, adelante, pásale. O sea, es una bienvenida que se queda uno, wow, o sea, esta es la iglesia verdadera. Cuando no conoce uno, todavía, bueno, a mí me pasó así, cuando yo no conocía la palabra de Dios y primero me fui con los mormones, pues dije, perdón, ajá. Entonces, en nosotros como nosotras conocedoras de la palabra de Dios, no debe de pasar eso, hermana. Entonces, aquí en Santiago dice que tenemos que tener cuidado de no caer en estos pecados, porque hay creyentes que ni siquiera le darían la mano o un abrazo, hermana, o sea, porque así como entra la persona, hermana, así sale. La actitud de Jesús, aquí tenemos otra muestra maravillosa que Jesús es, que es de Dios y puede y conoce nuestros pensamientos, según el verso 40. ¿Sí me escuchan, hermanita? Sí, hermana. Se escucha bien, hermana. ¿Mande? Sí, sí se escucha bien, hermana. Ok, gracias. Entonces aquí en el verso 40, Jesús conociendo el corazón, fíjese, Jesús conociendo el corazón y los pensamientos de Simón, le contó una historia, que fue lo que ya se leyó, ¿verdad? La historia de los deudores. Sobre el amor y el perdón, un creador tenía los dos deudores, uno le debía 500, el otro 50, y teniendo lo que perdonó a ambos, ¿cuál de ellos le amará más? Según el 41 y el versículo 42. Nos vamos al 43, preguntó directamente a Simón, con un tono así casi como de indiferencia, le dice, aquel a quien perdonó más, todavía entendía él, o sea, todavía no entendía él el porqué de esa pregunta. Y Jesús, vuelto de inmediato a la mujer que está escondida a sus pies, le dice, en contraste con la actitud de Simón y de esta mujer a la hora de recibirle. O sea que aquí, hermanos, pues aquí estamos viendo entonces que había perdonado más Jesús correctamente a juzgado. O sea, aquí Simón es el que le contesta con base, con el perdón de la deuda, Jesús le pregunta al fariseo y ya es cuando él le contesta. Es lo que puedo explicar, hermanita, de este parrafito. Gracias. No, hermanita, perdón, nada más. Para aquí de este párrafo, lo que saqué de aquí, pues nada más quiero leer este texto donde dice en Santiago 2:1, hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, hermana. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, pero también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo en mi estrado. No hacéis disensiones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con nuestros malos pensamientos. O sea que entonces no tenemos que actuar de esa manera, hermanita. Ahora sí, vas a vosotras. Ojalá me muchas gracias, mi hermana Berna. Adelante, mi hermana Elsa. Voy a leer el comentario, hermana. Ajá. Gracias. Adelante, mi hermana. Dice, la mujer pecadora en el hogar de Simón, el fariseo. No existe el más mínimo fundamento para identificar a esta mujer con María Magdalena ni con María de Betania. La unción aquí relatada no es la misma que la unción en Betania, poco antes de la crucifixión de Jesús. En Juan 12, del 1 al 8. Un banquete oriental suponía una especie de acto público, conforme a la costumbre. Jesús estaría medio tumbado en un sofá, mirando hacia la mesa y con las rodillas dobladas hacia atrás. Para la mujer fue fácil acercarse a él. Lloró, le besó los pies y se los lavó con un caro perfume y enjugó las lágrimas que le caían con el cabello. De esta manera, postrándose en el suelo a los pies de su Señor, a los pies de su Señor, en abatida humildad y adoración sincera, hace que los que nos consideramos personas respetables, nos avergoncemos. Jesús era muy afectuoso con las mujeres que habían dado un mal paso. Lo vemos aquí en Juan 4, del 18 y 8, 1 al 11. Aún así, nadie atribuyó jamás su conducta a motivos cuestionables. Bueno, pues es lo que dice el comentario, que no hay ni la más mínima ni remota idea de quién que era. haya sido María Magdalena. Exacto. Ahí está Gracias, el sustento. Muchas gracias, mi hermana Elsa. Ahí está el sustento que comentaba mi hermana Berna y mi hermana Ale, que pues realmente no se conoce quién era esta mujer. Pero aquí lo impresionante y en base a lo que que explicó mi hermana Berna, es de que ambos tenían la misma condición de pecadores. Sin embargo, la mujer sí reconoció esos pecados, cosa contraria a Simón, el fariseo. Y todavía pone en duda el poder de Jesús. Pues ya sabe que los fariseos se sienten de lo mejor y están muy bien delante de Dios y se paran en las calles a orar y a todo, ¿no? Entonces, lo que no se debe de hacer. Exacto. Y todavía pone en duda el poder de Jesús, ¿no? Porque dice, si este fuera profeta, sabría qué mujer. No, y él lo sabía. Está tocando. No, o sea, Jesús por eso le contestó con una parábola. Es decir, él sí sabía lo que estaba pensando Simón, ¿no? Voy, Judith. Se refiere un poco también a cuando les dice a los fariseos que oyendo no entiendan y viendo no vean. Era parte de... Es que en la escena cuando Jesús le dice de los acreedores, le está diciendo a Simón que incluso puede leer sus pensamientos. Eso es lo sorprendente de esa escena, o sea, porque le confronta sobre ni siquiera sabe qué clase de mujer le está limpiando, porque lo pensó, él nunca lo dijo. Exacto. Entonces, cuando dialoga con Simón, o sea, solo ustedes imagínense
que de pronto la hermana Clemen nos vea y te diga, te responda algo que tú estabas pensando. Entonces era realmente asombroso y a Simón le estaba revelando el poder que él tenía, no solo de saber quién era, sino de poder leer los pensamientos. Exacto. Así es. Y por eso yo señalaba de que muchos dicen que pueda ser esta o alguna adúltera, no dije la adúltera de Juan o de alguna adúltera o alguna prostituta o alguna... Algunos sí creen que como se habló de María Magdalena en el capítulo 6, evidentemente se iba a retomar. Lo importante no es quién es, sino la oposición entre los que se creen santos y los que se reconocen como pecadores. Y sí Exacto. creo que sobre todo Jesús nos trata de decir que tengamos mucho cuidado, porque a lo mejor nuestra justicia creemos que la hemos obtenido nosotros. Ah, yo voy todos los sábados, yo estoy ahí, yo no falto, yo sí diezmo, yo sí estudio, y resulta que en realidad nuestro esfuerzo, o sea, Dios dice, o sea, tu esfuerzo no sirve, es porque tienes mi espíritu, tienes mi fuerza, y hay que reconocer con humildad que somos pecadores. Eso es lo que nos hace humildes, es lo que él quería mostrar ahí Jesús. Y bueno, Exacto. hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Ale. Sí, y de todas maneras tenían la misma condición, porque ambos eran deudores. O sea, de hecho Jesús no dijo, no, uno no era deudor y el otro sí. Y o sea, lo que expresa en Lucas es de que era una mujer pecadora. O sea, me imagino que tenía, o sea, muchos pecados, ¿no? O sea, era pecadora. El otro no, o sea, no lo consideraba así. Sin embargo, también le debía. O sea, porque también lo ejemplificó en un deudor. Uh-huh. Vamos con el siguiente párrafo, mi hermana Laura. Sí, hermanas. Dice así: cuán importante es resaltar lo que hace esta mujer pecadora, pues se humilló de manera extrema y esto no es tan fácil que alguien lo haga. Por otro lado, la mayoría de las personas creen que en ningún pecador hay humildad, pero este ejemplo nos muestra lo contrario, porque vemos cómo esta mujer se humilló a los pies de Jesús y no solo lo hizo como un acto de reverencia, sino que fue más allá de lo normal, de modo que con esto que hizo fue alcanzada por el amor de Dios y de esta forma obtuvo grande galardón, obteniendo el perdón de sus pecados. Amén. Amén. Adelante, mi hermana María. Pasamos, hermana. Sí, bueno, ahí nos está explicando que la mujer se humilló a pesar de que era pecadora y todo, y sabiendo que no la iba a aceptar, pero ella aún así se humilló ante Dios, bueno, ante Jesús, y empezó a lavarle los pies y todo. Y sin embargo, o sea, eso no es fácil, humillarse ante alguien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los fariseos, que ellos, como está escrito, bueno, como ellos según se creían muy, ¿cómo se llama? Muy apegados a la ley, pero realmente sus actos eran muy, muy diferentes a lo que decía realmente la ley. Sí, eran muy cerrados, nada más se enfocaban en yo hago, yo digo, perdón, yo según hago lo que dice la Biblia, pero no lo ponían en práctica hacia los semejantes. Uh-huh. Muchas gracias, mi hermana. Y pero obtuvo el perdón de sus faltas. O sea, con toda esa humildad, ella alcanzó el perdón de sus faltas. Uh-huh. Bueno, pues, mi hermana Berna, adelante. Tienes audio apagado, mi hermana. Siempre se me olvida, perdón. También algo muy importante, ver, hermana, que antes, en la antigüedad, ya ve que cuando venía algún visitante, que lo que hacían, ¿verdad? Le lavaban sus pies. Y aquí es lo que también Jesucristo, es lo que también da a entender a Simón, ¿verdad? Que él no hizo eso al llegar Jesucristo ahí donde fue. Y ahí la mujer, ese fue el recibimiento. Ahora sí, el que a esa mujer, pues le perdonaron todos sus pecados. También, ¿por qué? Porque ahí fue donde vemos la humildad de ella y que Simón no lo hizo, que tenía que verlo hecho, hermana. Exactamente, porque era la casa de Simón, entonces era una muestra de hospitalidad, ¿no? El lavar los pies. Aquí vemos otra característica, que ella lo hizo
o sea, y Jesús se lo muestra, ¿no? A Simón dice, pues tú no diste agua para lavar mis pies. No me diste No me beso. diste un beso. Y sin embargo, esta mujer lo ha hecho, ¿no? O sea, que realmente, pues Simón era realmente el que debería de haber hecho eso, ¿no? Ajá. Bueno, vamos con el siguiente párrafo, mi hermana Ofelia. Adelante, mi hermana Ofelia. Tiene su audio apagado, mi hermana. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa vos, mi Pasa hermana. vos. Dice así, si reflexionamos bien sobre todo esto, nos daremos cuenta que la mujer pecadora, con el propósito de alcanzar el perdón de sus pecados, tuvo una actitud de mucha humildad, la cual la llevó a ser muy servicial con el Señor Jesús, haciendo todo lo que él debía de hacer el anfitrión de la casa, entre paréntesis, el fariseo. Y aunque lo que hizo pudiera parecer muy humillante, a la mujer no le importó, sino que actuó conforme a lo que le dictaba su corazón. De modo que todo esto que hizo y la forma en que lo efectuó nos muestra que le valió el perdón de sus muchos pecados, según Lucas 7:45 al 48, Juan 3:16 al 17. Parece que no es difícil darnos cuenta que esta mujer, por su condición de vida, no tenía muchas esperanzas respecto a la vida eterna. Amén. 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 Adelante, mi hermana Lidia. Pasa a vosotras, amadas hermanas. Por Miren, favor. pues este párrafo es increíble, es de analizar y razonar. Cuando uno como mujer está consciente a veces y reconoce uno lo que hay en uno que tiene uno que arreglar o componer de nuestra vida. En este caso, esta mujer, ella estaba con esa seguridad de que era una mujer pecadora y que no iba a alcanzar la vida eterna. Entonces ella tenía culpa, ella tenía tristeza, tenía dolor, se sentía indigna delante de semejante personaje como nuestro amado Jesús. Pero a mí lo que me llama la atención de la humildad de esta mujer, que no solamente se reconocía como pecadora, ella tenía la seguridad de sentirse, yo soy pecadora. ¿Cómo voy a alcanzar la vida eterna, que era el objetivo? Entonces ella llora, pero yo siento que en esas lágrimas, en ese dolor, porque yo he comprobado que cuando uno llora, el alma se nos limpia, como que descansamos, como que nos desahogamos cuando lloramos. Yo siento que ella al llorar, como que ahí sacó su culpa, como que ahí reconoció que quizás tenía esa oportunidad de ser perdonada y de alcanzar el objetivo, que en este caso es la vida eterna. Y a veces, hermanas, nosotras creo que no avanzamos espiritualmente porque nos sentimos culpables, nos afecta mucho los complejos y los prejuicios, están hablando de nosotras, nos están viendo feo, nos están criticando, nos tienen envidia y desperdiciamos tanto tiempo en el qué dirán. Hermanas, de verdad, nosotras mismas a veces nos complicamos la vida. Yo creo que si nosotras tuviéramos la seguridad de ser humildes, de que así como vemos el pecado de enfrente, también nosotros cargamos nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras podamos ver el pecado del frente sin reconocer que también yo como carne soy pecadora? Yo también llevo mis propias luchas, mis propias culpas. Yo lo que debo de trabajar y pedirle perdón a Dios es en lo mío, no andar viendo cosas que no debo y que me alejan de una vida espiritual. Yo aquí con el texto 38, sobre todo, que es el que más me impresionó de la lectura bíblica, donde dice que no solamente lloró y le lavó los pies, sino que también le besaba los pies.
Ahorita qué difícil es darnos un beso en el ósculo santo como lo hacían antes los apóstoles en la antigüedad. Desde la antigüedad se abrazaban y se emocionaban y hacían banquete, no hacían cumpleaños, no hacían otras cosas, pero hacían gran banquete para estar unidos como familia. Nosotros yo creo que a veces nos quedamos en una, ¿cómo les diré? Como que en una realidad de confort, como ya estoy conforme con lo que hago, con lo que digo y con lo que soy, y me olvido de lo esencial que es trabajar en el amor, trabajar en el perdón, trabajar en la empatía, trabajar en ver con ojos de misericordia, con ojos de compasión y quitarnos las cosas de que a mí me ven, a mí me juzgan, a mí. No, si nosotros no hacemos nada, yo como le digo a mis estudiantes en línea, si nosotros damos lo bueno, lo limpio y lo puro, lo que vamos a recibir es lo mismo que nosotros damos. Eso es lo que yo he entendido, amadas hermanas. Pasa a vosotros. Paso a vos. Pasa vos, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana Lidia. Adelante, mi hermana Sarita Benítez. Gracias, Judith. Mira, yo creo, aquí también, yo creo que hay otra palabra que es clave para esta situación en especial, que es la gratitud. Es la gratitud porque Jesús vio el arrepentimiento de esta mujer, vio el arrepentimiento sincero de ella. Entonces, y lo que veía Simón en ella veía lo que había sido, o sea, lo que ella ya había dejado de ser, pero para los ojos de Simón y de los demás ella seguía siendo aquella mujer pecadora, y Jesús no lo vio así. Él vio su corazón, vio su arrepentimiento, vio que se había limpiado. A lo mejor ella había llorado ya desde antes, ya se había arrepentido desde antes, pero para Simón y aquellos que estaban junto con él, ella seguía siendo aquella mujer pecadora. Por eso Simón juzgaba mal tanto a Jesús como a la mujer, porque aparte era un fariseo, y me imagino que esta escena fue antes de que los fariseos empezaran a tener esa confrontación con Jesús, porque acuérdense que incluso ya les decía, después llegó a decir Jesús, pues hagan ustedes como los fariseos dicen, no como ellos hacen, porque ellos decían y no hacían. O sea, decías que ellos ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Entonces, y la gratitud que debemos de tener todos nosotros hacia Jesús, hacia nuestro Dios, por habernos perdonado, por tener tantas bendiciones que diariamente tenemos y que a veces no las reconocemos porque son tan, o sea, como es el simple hecho de respirar, de amanecer un nuevo día, es un milagro, es una bendición, y nosotros a veces no lo agradecemos porque lo tenemos por normal, o sea, pues porque así es, ¿no? O sea, pues hoy me acuesto y mañana seguramente voy a amanecer. Entonces, no damos esa dimensión y no agradecemos. Yo creo que esa sería una palabra, pues, clave, ¿no? Porque que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que tener esa gratitud con nuestro Dios. Nada más. Muchas gracias, mi hermana Sarita. Adelante, mi hermana Patricia. Gracias, hermana. Pues sí, mire, justamente si trasladamos esa situación a nuestros tiempos, son dos partes. Primero, seríamos capaces de actuar como la mujer pecadora, o qué estaríamos dispuestas a hacer para alcanzar perdón por nuestros pecados. Yo creo que esa es como la pregunta más importante. ¿Qué estaríamos dispuestas a hacer nosotras para alcanzar perdón? Porque ella tuvo mucha humildad, y hasta cierto punto lo podríamos ver como humillante, ¿no? Lavar los pies de otra persona con nuestro cabello. Por lo menos a mí en este momento me costaría mucho trabajo. Lo considero que sería difícil, pero si yo sé que con eso el Señor Jesús me va a perdonar, yo creo que sin dudarlo, ¿no? Pero también, ¿qué estaríamos dispuestas a hacer en general en nuestra vida? ¿Qué estaríamos dispuestas a cambiar? ¿Qué estaríamos dispuestas a dejar de hacer? Y por otra parte, que por ejemplo el fariseo da por hecho la presencia del Señor Jesús, y hasta incluso se puede ver como que no le toma importancia, como si fuera un cualquier invitado, ¿no? Entonces,
también en qué punto estamos. Si damos por hecho la presencia de Jesús en nuestras vidas y de todas las bendiciones que Dios nos da, o lo tomamos como la mujer pecadora, que agradecemos y aparte hacemos todo lo posible porque todas esas bendiciones pues se nos sigan dando, ¿no? Como dice Juan 3:16, pues que No va a Dios dio llover. a su Hijo para No va a perdonar nuestros pecados, ¿no? Y que por el gran amor que nos tiene a todos nosotros. Entonces también cuánto amor tenemos nosotros para dar y pues a nosotros mismos, ¿no? Para aceptar que somos pecadores y que además buscar el perdón. Es todo, hermana. Muchas gracias, mi hermana Patricia. Adelante, mi hermana Laura y después mi hermana Elsa. Gracias, hermana. Pero si quiere primero mi hermana Elsa estuvo levantando la mano desde hace rato. Ah, ok. Adelante, mi hermana Elsa y Adelante, mi después mi hermana hermana Laurita. Laura. Adelante, mi hermana Elsa. Digo, antes de que se le vaya la idea. Sí, gracias, mi hermana. Pues yo como he comentado en usted sabe, en muchas ocasiones, mientras seamos carne, vamos a ser pecadores, porque ninguno es perfecto. El único que fue perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Y sí, humillarnos ante Dios, bueno, eso es, Él de antemano sabe lo que hacemos, lo que hay en nuestro corazón, lo bueno y lo malo, pero de cualquier forma, Él quiere que se lo digamos. Él quiere que le diga, yo me porté mal, yo siento esto, yo siento lo otro, es que fulanita no me cae bien, es que esto así, y Él lo sabe todo. Pero repito, en nuestras oraciones debemos decirle a nuestro Señor, confesarnos con Él en una palabra. Gracias, mi hermana Holly. Gracias, mi hermana Laurita. Muchas gracias, mi hermana Elsa. Adelante, mi hermana Laura. Sí, gracias. Bueno, nada más retomando un poco lo que comentó mi hermana Elsa, y aquí en la cuestión de la mujer pecadora, ¿no? De que pues yo creo que Jesús vio lo que realmente tenía en su corazón, que ella realmente estaba arrepentida de todos sus pecados, porque bueno, al menos, bueno, a veces en nuestra vida cotidiana cometemos, bueno, siempre cometemos pecados, pero a veces como que guardamos mucho ese rencor, ¿no? Y entonces decimos, ay, no, sí, ya la perdoné, ya perdoné a la hermana que me ofendió, ya perdoné a X persona, pero en realidad nosotros seguimos teniendo ese rencor hacia esa persona. Entonces, mejor ser como la mujer pecadora, que ella realmente en su corazón había ese sentimiento de que ella sabía que estaba mal, de que ella se había arrepentido y que nuestro Señor Jesucristo vio realmente ese arrepentimiento. Por eso Él es que le dice que iba a ser perdonado sus pecados, porque nuestro Jesús vio que en su corazón realmente había ese arrepentimiento. Entonces yo creo que es como trabajar más nosotras en perdonar, pero en perdonar de verdad, en que no sea nada más de palabra, sino que sea de corazón y que realmente nuestro Señor Jesucristo sepa que nosotros ya estamos perdonando y para que Él también pueda perdonarnos. Es todo, hermana. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Laura. Adelante, mi hermana Elsa. Para mi hermana Laurita. Hermana. Dígame. De entrada, no debemos de guardar rencor. No debemos de tener dentro de nuestro corazón ninguna amargura. Probado y comprobado científicamente. Los rencores, los odios, todas esas cosas enferman nuestro cuerpo, hermana. Y es tan fácil perdonar como ustedes no se pueden imaginar. ¿Sabe por qué? Porque usted le va a dar el perdón a alguien, pero es un regalo que se da a usted misma.
Ese es un regalo para nosotras enorme, que nos puede librar de muchas enfermedades. Los cánceres y todas esas cuestiones así graves vienen por esas situaciones, hermana, porque guardamos rencores. No debemos guardar ninguna cosa mala dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, porque vienen los estragos. Entonces, regalémonos el perdón para alguien, hermana, y se siente uno tan bien, pero de veras no se puede usted imaginar qué bien se siente pedir perdón. Gracias, hermana Laurita. No, ¿de qué, hermana? Digo, yo lo comento porque digo, somos carne, ¿no? A fin de cuentas somos carne. Entonces, ¿sí? A veces nos gana, y no lo digo por mí, pero a veces nos gana el mal, ¿no? Ahora sí que digo, somos carne y pues tenemos debilidades. Pero sí, digo, yo siempre creo que hay que trabajar siempre en perdonar, como dice, porque si no, eso genera enfermedad tras enfermedad. Y pues De si uno no está acuerdo. en paz consigo misma, menos con los demás. Exactamente. Exacto. Ese es Muy el bien. meollo de la situación. Pero ay, Gracias, mi hermana Juali. No, gracias a usted, mi hermana. Adelante, mi hermana Mayra. Sí, perdón, hermana. Pasamos. Bueno, Perdón, mire, perdón. Laurita hizo este comentario como en general, ¿no? Como que hay casos, ¿no? En la iglesia de hermanas que, pues que tienen esa actitud, ¿no? Yo lo vi más que nada como el comentario, no diciéndolo por ella, bueno, no sé, yo lo noté así, pero que hay casos así que ocupan ese dicho de perdono pero no olvido, ¿no? Así de muchos casos de hermanas que bueno, yo digo que en todas las iglesias se han dado a veces esos casos que No se debe llevan ser como así. se llevan a incluso hablar con hermanos ministros, y que dicen, ok, bueno, ya somos hermanas otra vez, ¿no? Pero que en su corazón sigue quedando esa parte. Entonces, hasta que no lo arrancamos de raíz, es donde realmente Dios ve nuestro corazón, ¿no? ¿Cómo es que lo hicimos? ¿Cómo hicimos ese perdón? ¿Cómo quedamos ya delante de Dios? ¿Cómo quedamos delante de nuestras hermanas? Porque no es así de que, no, pues ya le hablo a todo mundo y como si no pasara nada, y seguir con ese corazón lastimado. Es todo, hermano. Muchas gracias, mi hermana Mayra. Y pues sí, lo comentaba mi hermana Laura, pues es que aún, y mi hermana Elsa, seguimos siendo carne. Entonces hay veces que nos invade la carne y que seguimos arrastrando esas cosas y que difícilmente arrastrando esas cosas vamos a poder servirle a Dios, porque pues realmente no estamos de corazón. O sea, de hecho, dice Juan, ¿no? Dice, ¿cómo puedes decir que me amas a mí si no amas a tu hermano? Entonces, de algún modo, nosotros tenemos que trabajar en eso y tenemos, como carne, tenemos que empezar a ver y a reconocer si hay algún odio, algún rencor con alguien del cuerpo de nuestro Dios, del cuerpo de Cristo, pues hay que trabajarlo, mis hermanas. Adelante, mi hermana Clemente. Pues sí, pasamos, hermanas. Yo veo lo que comenta mi hermana Laurita y la verdad que sí entiendo lo que ella dice porque yo sé que ella es un amor, y yo creo que en su corazón no existen estos malos sentimientos, pero la verdad sí los hay y los hay de verdad y son luchas y son dolores que a uno como le duelen de verdad que porque a mí me lo han hecho, yo lo he sentido, lo he vivido y la verdad que es algo pues muy doloroso y hasta yo he llegado a decirle al Señor, Señor, perdona a mi hermana si por mi culpa, por mí está pecando, porque a lo mejor ya no es de parte mía, pero sí la parte de que yo veo que hay quien tiene ese sentimiento para conmigo. Entonces yo se le pido, Señor, perdónala, porque de verdad que
que me duele esa situación. Entonces sí, de que lo hay, y es muy triste que siendo hermanas y estemos en la iglesia, así sea. Ahora lo que dice mi hermana Elsa, yo lo entiendo, sí, yo creo que sí, todo esto son enfermedades y todo, y que yo creo que ya con la edad de cada una de nosotras, bueno, al menos mi hermana Elsa y yo, que somos unas mujeres adultas, ya lo hemos, al menos yo ya lo he digerido mejor, y pido perdón por mis hermanas que así se comportan, pero de parte mía no lo hay, y creo que sí es verdad lo que dice la hermana Elsa, nos quitamos de enfermedades, de vivir con tristezas, y porque pues amamos a nuestro Señor, y Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante y perdonar todas estas situaciones. Ese es mi comentario, hermana. Muchas Gracias. gracias, mi hermana Clemen. Y aparte de que puede disfrutar mejor, ¿no? En la iglesia, o sea, estar en comunión, porque yo creo que las personas que pues de algún modo guardan rencores, odios, pues es difícil ir a la iglesia y ver a esa persona, pues yo creo que ya ni disfrutan, como dicen por ahí, ¿no? Ya ni disfrutan el sábado, las fiestas por lo mismo, ¿no? Entonces sí, es algo que debemos de trabajar y que como seres humanos, pues tenemos que lucharle las personas que tengamos ese tipo de sentimientos. Mi hermana Ale y después mi hermana Mayra y después mi hermana Eli. Adelante, mi hermana. Sí, hermana, también para reafirmar, claro, el comentario de la hermana Laura y de reflexionar con la hermana Elsa, hay un salmo que dice, ¿quién puede discernir sus propios errores o pecados? Absuélveme de los que me son ocultos. O sea, creo que el gran problema que tenemos muchos de nosotros es que muchos de nuestros pecados no son ocultos a nosotros porque no los vemos. Entonces, a lo mejor la hermana Elsa se le ha hecho muy fácil perdonar ciertas circunstancias, pero a lo mejor ni siquiera se da cuenta de perdones que no ha trabajado o a sí misma, a lo mejor hasta a sí misma, porque si esto fuese muy fácil, o sea, si fuese todo muy, muy fácil, el perdón, la gratitud y todo eso, pues ya hubiera llegado Jesús, porque pues ya muy fácil todos logramos la santidad, pero como todos somos como tierra y como plantitas. Entonces, por ejemplo, yo me he dado cuenta que una de mis plantas quieren más luz, otras no, otras quieren mucha agua, otras no. Así también nosotros somos como distintos procesos. Hay algunos que son muy áridos, rudos, ásperos, y Dios de ahí también da flor y fruto. Y nuestro trabajo es pedirle, oye, muéstrame qué más debo mejorar, porque a veces tenemos como una lista, ¿no? Yo ya guardo el sábado, yo estudio, yo hago oración, pero en realidad llegar a la perfección divina es muy complicado. O sea, y eso que tenemos el Espíritu Santo, que en la antigüedad no lo tuvieron, como lo tenemos nosotros, tenemos a Jesús, tenemos muchas más herramientas, pero yo lo veo nada más con Pedro, que estuvo al lado de Jesucristo y le traicionó. Imagínense conocer al ser más hermoso de esta tierra y haberle traicionado. Todo el mundo podría decir, pero si estaba tan cerca de Jesús, ¿cómo hizo eso? Pues porque es humano. Y es muy probable que él no se estaba dando cuenta de la magnitud del pecado hasta que ve a los ojos a Jesús y dice que Pedro llora amargamente. Entonces, a lo mejor así a veces andamos en esta vida y no hemos visto que a lo mejor nuestra palabra ácida y áspera se está tomando como un asesinato espiritual, que una manera de estar siempre corrigiendo a los demás, hasta en los más mínimos detalles, se considera como una agresión, porque a lo mejor debemos cuidar al otro, ¿no? Que querer mostrar cierta comprensión, pues que va más a la mejor del otro que el otro todavía no ha alcanzado, ¿no? O sea, yo no le puedo decir a la hermana Judith, es que tú no ayunas igual que yo, porque a lo mejor ella está en otras cosas que ya alcanzó y yo no he alcanzado esas, ¿no? A lo mejor humildad, ella ya alcanzó y no necesita decir que ayuna, no sé, creo que debemos de ser muy humildes y de aceptar que
hay pecados que no son ocultos, hay rencores, hay tristezas, hay faltas de perdón que están ahí y que a lo mejor yo puedo decir de palabra. Yo confieso que con un hermano ministro yo tuve que orar mucho y decirle al Señor, por favor, hazme perdonar a esta persona que me es ofensiva, házmelo amar genuinamente, porque yo de verdad en mi corazón lo rechazaba. Yo decía, ¿cómo puede una persona usar un estrado para hablar mal de sus hermanos, incluso si está diciendo la verdad, que le debían? Decía que la gente le pedía prestado y le debía, bueno, no la gente, los hermanos. Y eso a mí me producía mucho enojo porque yo decía, está bien que la grey a veces pequemos de ser chismosos, pero que alguien que tiene ese lugar especial y que tiene un grado de ministro, ¿cómo se atreve, no? Y Dios me enseñó que también es un ser humano, aunque sea ministro, y que está trabajando y luchando las mismas batallas que yo. Y tuve que orar mucho, hermanas, porque yo de verdad, yo decía, ay, yo no quisiera a esa persona cerca de mi vida, o sea, y resulta que era mi ministro de mi localidad, ¿no? Y gracias a Dios, llegó un momento en que sí pude sentir que era genuino amarlo y perdonarlo, aunque evidentemente él, como yo soy muy confrontativa y yo sí le confronté muchas veces que no es apropiado hablar de su grey, de sus ovejas, aunque hayan sido las ovejas del pasado de otra localidad, pues él se molestó y creo que estuvo bien porque yo no me quedé callada, yo hablé, expresé mi disgusto, pude hacérselo saber y después él como que lo reflexionó, nunca me dijo como si había superado algo, pero el tratamiento fue amable entre nosotros y con el tiempo ha sido de amor mutuo. Entonces creo que podemos siempre estar en ese proceso de estarle pidiendo a Dios, muéstrame en qué estoy fallando, porque me es oculto, porque yo no soy Dios, yo no puedo conocerme a mí al 100%. Es más, ni siquiera puedo detectar a veces si tengo un pensamiento sano o no. Entonces, sí es con el Espíritu Santo que hay que acudir. Y esa es la humildad de la pecadora. O sea, ser humildes como para reconocer que no podemos saber ni ser perfectos como Dios, que es un proceso. Y hasta ahí, hermanas. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Ale. Pues sí, y es que realmente es un trabajo diario, ¿no? El que tenemos que hacer y pues siempre reconocer, que es la parte un poquito más difícil, reconocer que estoy pecando. Bueno, mi hermana, voy a apurarme con los párrafos, le voy a dar la palabra a mi hermana Mayra y posteriormente le doy a mi hermana Elia y a mi hermana Berna otra vez la participación. Adelante, mi hermana. Sí, hermana, ¿para comentarios? Sería leer, ahora bien, sería el párrafo 6. Ajá. Sí, ok, dice, ahora bien, nosotras como mujeres gentiles debemos conocer que no hicimos nada para que Dios nos haya considerado formáramos parte de su iglesia, sino por su amor y por la gracia de su Hijo Jesús. Hemos sido consideradas para formar parte de su pueblo, de su iglesia, para sí, pero si hacemos conciencia, nada meritorio hemos hecho para ser lo que hoy somos, según Efesios 2, 2 al 5. Segunda de Y Tesalonicenses 2, 16. Amén, hermano. Amén. Adelante, mi hermana Priscila, con el comentario y ya después les doy otra vez la participación a mis hermanas. Pasa vos, hermanas. Pasa vos. Pues mire, aquí la verdad, yo pienso que nos está dando ahora sí, una enseñanza muy grande, porque aquí está hablando precisamente de esta mujer que pues ahora sí se humilló, ¿verdad? Se humilló ante Jesús, y aquí que nos da ese mensaje, pues esa humildad, ese arrepentimiento. Entonces, o sea, yo por decir esto me ha llegado mucho, las he estado escuchando, y pues esta mujer, ¿verdad? Pecadora, y cómo estuvo esta bendición del perdón, ¿verdad? De sus pecados. Y yo ahorita, fíjense, esto me está llegando mucho a mí,
porque es muy, ¿cómo se podría decir? Es muy importante pedir perdón ante Dios, porque desgraciadamente, como ustedes lo comentaban, ay, perdón, hermanas. No se preocupen, mi hermana, adelante. A veces esperamos a que algo malo nos pase. Ahorita nosotros aquí en Arkansas estamos pasando una situación muy difícil. Estamos viviendo los tornados y yo me puse a pensar, por mi casa pasó muy cerca un tornado apenas hace 2 semanas. Aquí en mi pueblito se llama Springdale. Y yo les invito, hermana, de corazón, que si alguien tiene que pedir perdón, porque mañana no sabemos si vamos a despertar, mañana no sabemos si vamos a vivir, hermana, de verdad. Soy carne, y le pedí perdón a Dios, le digo, Dios, perdóname porque tengo miedo. Soy carne, Dios. Yo en un momento me sentía con mucha fe, yo confío en ti, Dios. Pero ¿saben algo? Y hasta que vives la situación te das cuenta de dónde está tu fe. Te das cuenta que tan frágil es tu vida. Te das cuenta que echas a perder muchos años de tu vida. Gracias a Dios el tornado no llegó a mi casa, pero sí destruyó unas casas móviles. Estuvo muy feo. Y ahorita siguiendo con los tornados, ya vamos para un mes. Esta semana ha sido de verdad, hermana, créanme que no he podido ni dormir, porque no sé si voy a amanecer mañana. Pero ahora le oro a Dios y le digo, Dios, perdóname por todas mis faltas, perdóname, porque a lo mejor peco con un mal pensamiento, a lo mejor deseando un mal, o con una mala palabra, haciendo sentir mal a los demás. Y yo de verdad, créanme, hermanas, que he estado orando. Yo le comentaba a mi mamá, Lidia, que apenas hablé con ella, le comentaba que ahorita estoy orando en las madrugadas, en la noche, antes de dormir, a las 3, 4 de la mañana estoy orando y le pido a Dios que proteja a mi familia, que proteja esta casa, porque aquí las casas son de madera, hermana. Pasa un tornado y se lo lleva rápido, no hay refugios. Ay, Dios mío. Nada más le digo a mis hijas, mi niña pequeña, el tornado que pasó muy cerca, le platicaba a mi mamá que mi niña se paró muy espantada y me dijo, mamá, vamos a un refugio, pero no lo hay. Y yo lo único que pensé es meternos al closet si nos llega a tocar el tornado. De hecho, ahorita estamos en alerta, todavía seguimos en alerta hasta el viernes. Entonces yo les invito, hermana, de verdad, a mí me llegó mucho esta lectura, no se puede imaginar cuánto. Porque perdemos el tiempo en tonterías, hermanas. De verdad, la vida se nos puede ir en un segundo, hermana, en un segundo. Yo no quería preocupar a mi familia, pero yo ya dije, voy a pedir oración en Facebook, voy a pedir oración en WhatsApp. Le dije a mi hermana Alejandra, de verdad, es que no se pueden imaginar el monstruo que es un tornado y cada año está creciendo más. Ahorita los tornados son muy gigantes, súper grandes, que da miedo, de verdad, hermana. Cayó granizo del tamaño de una piedra. Ya también, gracias a Dios, mi casa no se afectó así tan fuerte, pero hubieron casas que sí se rompieron los vidrios, casas que se destruyeron los techos. Y yo de verdad me siento bendecida porque le dije, Dios, gracias porque no permitiste que cayera el granizo en mi casa, no permitiste que el tornado llegara. Y esa misma semana pasó el tornado, pasó el granizo. De verdad yo estaba muy asustada, no lo voy a negar. Estoy muy asustada porque yo, como le dije a mi mamá, a mí me falta todavía bautizarme. Y yo le pido a Dios que no permita que nada me pase hasta que me bautice. No lo voy a negar, hermana, y aquí lo confieso, sí tengo miedo. Tengo mucho miedo porque cada vez que se empieza a poner oscuro, digo, ay, es el tornado.
Y pues yo aquí adelante de todos ustedes, yo le quiero decir a mi mamá que me perdone si la he hecho sentir mal, que no, que no lo he hecho al propósito y que la amo mucho. A mis hermanas igual, que las amo mucho. No sé, yo a veces digo, Dios, tú solo sabes si mañana voy a despertar. Bien, ahorita yo tengo una página donde nos anuncian los tornados en inglés y vieran las personas, todos estamos asustados, todos estamos muy en alerta. Hemos tenido una semana muy pesada y de verdad, hermana, yo les invito que reflexionemos porque a veces esperamos hasta que nos pase estas situaciones, de verdad, que yo no se los deseo ni a mi peor enemigo, de verdad, hermanos, no se los deseo a nadie, porque solo yo y mis hijas sabemos lo que sentimos, solo nosotras sabemos el miedo que nos invade, pero a la vez le digo, Dios, lléname de penitas que pierda la fe, Dios, yo es lo que le pido, Dios, estoy en tus manos, Señor. Quítame este miedo y tengo que aceptar tu voluntad. Y así es que, hermano, era mi comentario. Y yo de corazón les invito a todos, si alguien tiene alguna rencilla entre su localidad, entre su familia, entre sus amigos, sus vecinos, tratemos de perdonar, porque el día de mañana no sabemos si vamos a despertar, hermano. Créanme, hermanas, esto es bien difícil para mí y esta lección de la humildad, porque para mí así lo veo, la humildad de pedirle perdón a Dios, a mí me ha llegado, de verdad, no se pueden imaginar cuánto me ha llegado, de verdad, no se pueden imaginar. Y pues, hermana Alejandra, Laurita, mamá Lidia, si me estás escuchando, quiero decirle que las amo mucho, las quiero mucho y que pues, les pido perdón si las he hacer sentido mal. Las amo con todo mi corazón. Tú siempre has sido muy hermosa, muy amorosa. Yo te amo mucho y ni siquiera puedo imaginar que me hayas hecho algo malo nunca. Siempre has sido una hermana maravillosa que me cuidaste de niña y estabas conmigo y siempre estás ahí orando por mí. Yo te amo mucho. Y gracias por pedir perdón. Yo también te pido perdón porque yo sí sé que soy más difícil y sí soy como berrinchuda, soportaste muchos de mis berrinches y a veces siento que me maleducaste pues, al hacerme siempre consentida, hacerme la comida que me gustaba. Y después descubrí que el mundo no es así, que no todos te cuidan como te cuida tu mamá o tus hermanas mayores o tus abuelas. Y te agradezco que siempre tratas con amor y siempre cuando te fui a visitar o iba a verte, me tratabas como a una hija, ni siquiera como a una hermana. Gracias por ser como una manera de Dios y de Jesús de mostrarse en mi vida, hermana. Muchas gracias, te amo. Pasamos. Te amo, hija, te amo mucho y no llores porque ya sabes que soy bien llorona, hija, soy bien llorona. No tengo nada que perdonarte. Mi corazón no hay lugar para guardar basura. Te amo muchísimo y tú también perdóname porque a veces uno no va a la escuela para ser padres y a veces uno educa a sus hijos como fuimos educados. Pero te amo con todo mi corazón y también estoy orando por ti y vamos a estar bien. Te doy las gracias porque cuando estuve en tu casa me sentí como en la mía, me consentiste demasiado y nos abrazamos, nos besamos, ayunamos juntas y yo en la vida voy a olvidar cómo nos unimos para ayunar las dos. Y de repente a mí ya me estaba ganando el hambre y me dices, mamá, estamos ayunando. Y te digo, ay, Mica, sí, estamos ayunando. Y me motivaste mucho, te amo con todo mi corazón y perdonen, hermanas, pero a veces yo siempre lo he dicho, cuando uno tiene algún apuro o alguna necesidad,
A veces los obreros predican algo que nos llega en el corazón y en este momento a nosotros en la familia nos ha llegado hasta el más profundo de nuestro corazón. Yo siempre he tratado de que mi familia esté unida, de que no nos llenemos de odio ni de rencor, porque es horrible que conociendo a Dios y a Jesús, la familia esté con problemas, con tanta porquería, sabiendo que es amor, que Dios es respeto, es perdón, y a veces esas cosas no tan fácil se dan. Que Dios las bendiga. Gracias, hija. Perdón, pasa vos. No, gracias a usted, mi hermana Lidia, y pues nos unimos a sus oraciones, mis hermanas, porque yo creo que nos hace entender que nuestra vida es frágil. Entonces, de algún modo, nosotros nos tenemos que reconciliar con Dios. Y es hoy, no es mañana, no tenemos tiempo, hermanas, porque no sabemos si mañana vamos a despertar o si en unos segundos vamos a morir. Entonces, yo creo que es algo bien importante y lo que nos están tratando de decir en este cuaderno es de que tenemos que trabajar la humildad, tenemos que tratar de cambiar nuestras vidas, porque ahorita llegó una pandemia que a todo mundo nos cambió la vida, a todo el mundo nos mostró otra cara de la moneda. Entonces, nosotros tenemos que aprender, porque no queremos que vengan cosas difíciles y que nosotros sigamos igual. ¿Por qué? Porque no vamos o sea, nosotros estamos en un proceso y ya lo mencionaban, de que tenemos que crecer. O sea, nos estamos obligando a que tenemos que crecer. Dios nos está poniendo diferentes pruebas y hay cosas que no hemos cambiado y que tenemos que ir cambiando. Tenemos que ir cambiando como comunidad, como cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que es algo que nosotros no podemos esperar. Ya no podemos esperar porque no tenemos la vida comprada. Si la tuviéramos, pues yo creo que diríamos, no, pues ya yo hago esto tal día, ¿no? Nosotros no tenemos la vida comprada y pues ahora sí que ahorita que tenemos la vida, pues hay que trabajar en eso, mis hermanas. Y yo sé que somos carne, pero no es pretexto. Tenemos que trabajar en reconocer nuestras faltas, en reconocer nuestros errores y pedir perdón y irnos acercando más a Dios. Eso es lo único que nos queda, acercarnos e ir cambiando nuestras actitudes. Mi hermana Mayra iba a opinar, y después mi hermana Elia, y me parece que mi hermana Berna, después mi hermana Ana, y después mi hermana, me parece Elisa. Adelante, mi hermana Mayra. No, hermana, perdón, no bajé la mano hace rato, adelante. Ah, ok. Entonces, mi hermana Elia, adelante. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa a vos. Pues nada más para decirle que yo soy una bueno, ahorita, como le digo, no puedo agarrar la Biblia ni nada de eso, pero aquí estoy en el cuarto ahorita que llegué del trabajo. Mi tía me mandó el link y me metí, dije, pues de perdido para escucharlas, ¿verdad? Porque no puedo tomar la Biblia y venía yo de otro segundo trabajo también. Mira, hermanas, pues yo soy muy joven al lado de ustedes. Tampoco tengo 15 años, ¿verdad? Bueno, sí, en cada pata, pero sí, ¿verdad? Sí tengo 15 años en cada pata. Soy creo que la menor de las que se conectó con ustedes ahorita, ¿no? Pero, hermanas, yo he vivido muchas cosas y no le culpo a Dios de nada. Si en algo les sirve lo que yo he pasado, yo se los voy a contar. Y no para orgullecerme de lo mal que fui o que sigo siendo de pronto, ¿no, hermanas? Pero sí a la misma vez me siento orgullosa al pasar estas cosas porque también sé que uno de pronto se te sube el ego y que tú nunca estás mal, pero llega el momento en el tope que si eres para bendición, tienes que recapacitar. Porque si Dios te da chance de recapacitar y no lo quieres hacer, llega el momento que te apachurra el cuello y dices, no más, yo te quiero para mi servicio. Y tú buscas tu maldad. Te cerco por este lado, te pasas por el otro. Te pongo un tropiezo para acá, te cruzas por otro lado. O sea, siempre tienes por dónde cruzarte y salirte con la suya. Pero yo te amo, pero tú no quieres entender lo que cada traba que te pongo porque tú estás mal, para que te des cuenta de tus acciones, lo cruzas de nuevo, te escapas.
Entonces, llegó el momento, hermanas, que yo he pasado por muchas cosas y mi tía Lidia Velasco lo sabe, en donde yo soy una persona que no se guarda rencor ni odio. Guardo rencor un rato y fácil se me pasa. Pero cuando tocan a tus hijos, cuando se meten con tus hijos, es muy difícil. Te vuelves como las perras que atacan, que muerden, que desgarran. Una leona, una fiera, de lo peor, el peor animal salvaje que puede destruir, pero cuando uno hace eso, uno siente que está bien, porque estás en ese instante de confusiones en tu mente. Crees en Dios, pero también estás diciendo, ¿dónde está? Quieres respuesta, no reaccionas, que también tú has hecho muchas cosas malas. ¿Por qué llega al curso de estas cosas? Y se ciega uno, hermanas. El que no sabía guardar odio ni rencor, llegó el momento que yo no sentía una pequeña uva en la garganta. Yo llegué a cargar tremenda sandía de odio, de rencor, de rabia, de confusiones. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Cuestiones, muchas cosas, muchas preguntas y dudas y respuestas inconclusas que no se terminan. Pero yo, como dicen una hermana que estaba ahí, ¿sabe qué me pasaba a mí, hermanas? Aún así que yo con odio y con rencor, nunca dejé de soltarme de las manos de Dios. Nunca, nunca. A lo contrario, más me apegaba. Aunque yo misma sabía que Dios no me escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque es posible, me peleé con la persona el día jueves, como hoy. Le maldije, le dije hasta de lo que se iba a morir, ¿verdad? Pero yo reconozco que mi padre no me educó así. Entonces, para sacar esa frustración que yo tenía, yo sacaba de toda la semana en ese instante con la persona que me dañó, que me hirió. Y, qué bueno, desahogué. Sentí esa paz supuestamente en ese instante, porque esa paz, ¿sabe quién me la daba? Era el diablo, porque saqué veneno dentro de mí para la otra persona. Esa paz no era la paz que Dios me estaba dando, era el mismo diablo que me lo estaba dando a mi persona. Pero llegaba yo a mi cama, ya era la noche de dormir. Yo según dije, ay, al fin desahogué, porque este personaje fue el causante de mis males. Pero no es cierto, mis hermanas. Yo llegaba a mi cama y yo decía, ¿cómo pude sacar tanto veneno de esta boca? Si yo a esa persona lo amé, lo quise, ¿cómo pude amar y ahora odiar profundamente? ¿Cómo lo pude hacer? ¿En qué me estoy convirtiendo? Yo no soy de ese tipo de persona. No soy ni tan santa, ni tampoco tan pura, pero tampoco soy hasta así. ¿En qué lobo me estoy volviendo? ¿Qué quiero de mi vida? Yo no podía así. Y ya pasaba así. Como le digo, yo siempre nunca dejé de ir a la iglesia, hermana. Iba el sábado. ¿Y sabe qué? No estaba en paz. Era inútil. Era tiempo perdido. Gastando mi gasolina, viajando 3 horas de manejo para yo ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que toda la bendita predicación yo me la pasaba llorando. No había ningún poder humano de un hermano que me calmara a mí de lo mal, de lo pésimo, de lo basura que me sentía. ¿Por qué, mis hermanas? Porque yo desahogaba mi rabia, porque el enemigo me decía, saca lo que sientes, pero me daba una paz no permanente, instantáneo. Pero cuando uno deja todo ya, yo me cansé de vivir eso y me estaba consiguiendo enfermedades de lo que dice la hermana Clemen. Yo ya sentía la mitad de mi cuerpo como dormido. Yo no me podía dar la vuelta así porque sentía hasta como un calambre en la espalda. Yo cada rato andaba esto así, yo sentía que la cabeza, que alguien me lo quitara y que descansara yo, pero no podía, porque
pensaba todo lo que le atacaba y luego, no, pero sí estuve correcto, de perdido desahogué, pero no es cierto. Iba años con años guardando peores y peores cosas. Era como un cochambre que cada día, donde como una olla de presión que cocinas y nunca la lavas, la grasa se iba pegando y acumulando de lo más horrible, que llegó el momento que yo ya no la podía lavar, no la podía parar. Y todos los sábados justamente tenían que tocar un tema como que para mí directo, ¿no? Ama a tu enemigo, dale de comer. ¿Y saben qué? Yo me ponía a llorar. Lo único que hacía era llorar y llorar. ¿Por qué? Porque yo no aguantaba, yo no soportaba. Dije, ¿qué estoy perdiendo mi tiempo? Vengo a calentar la banca, vengo a gastar mi gasolina, me estoy exponiendo que ni duermo, estoy como zombie, caminando, trabajo, mantengo mis hijos. ¿Qué vida estoy llevando? No, esto no es vida. Ni Dios me bendice. Dios es muy bueno, pero ahorita no es bueno para mí porque yo tengo una manta aquí aquí. La bendición está acá arriba de mí, pero yo tengo una manta oscura. No la dejo traspasar. Y no es Él, soy yo. Es el momento que yo tengo que salvar esto. Yo sé que la persona que hizo daño es lo más correcto, ¿verdad? Que venga y pida perdón. Es lo más correcto que tiene que ser. Pero si él no lo hace, hermanas, aunque uno no se haya equivocado, aunque ellos te hayan herido y te hayan trapeado como quisieron, uno tiene que humillarse, hermanas. Y eso no es fácil. Eso duele, eso raspa, eso te hiere, hermanas, te carcome, pero uno tiene que hacerlo. Yo me retiré de la iglesia, hermanas. Yo no fui por unos 5 o 6 meses. Yo no iba, pero tampoco trabajaba los sábados. Yo me puse a ayunar, yo me puse a orar, yo me puse y decía, Dios mío, estoy orando inútil, no me escuchas, porque yo sé por qué no me escuchas, porque también tengo odio dentro de mí, pero quiero quitarme esto, porque quiero bendiciones para mis hijos, quiero bendiciones para mi casa, quiero bendiciones para mis hermanos, porque fue y de pronto apenas iba superando una cosa y vino otro golpe tan duro y de la misma situación, pero ya fue difícil, fue duro y me duele como no tiene idea, pero ya no fue como el mismo golpe, como que Dios me preparó en el primer golpe tan más duro para que yo ahorita no guarde odio a la persona que me hizo daño, ¿ve? Y son 2 casos igualitos entre mi familia. Entonces, hermanas, lo que les puedo dar a entender que soy más pequeña que ustedes, pero el odio, el coraje, el resentimiento hace que nunca en tu casa asiste un plato de comida. No tienes nada, comes basura, no te llena, te hace daño, te pone gorda, te pone estresada, te pone agresiva. No anda uno ni bien ni con los hijos. Hermanas, yo tuve que pedir perdón. Yo tuve que hacerlo, hermanas. Y ese día que yo lo hice, hermanas, yo lloré porque yo no sé ni cómo me sentía. Yo sentía que si estaba gorda en ese instante, hermana, yo sentí que bajé un montón de libras porque este corazón sentí tan alivianado, ¿ve? Yo pude dormir tranquilo, se me quitó el estrés de la espalda, el dolor de cabeza y muchas cosas, hermanas, que nosotros de pronto no nos damos cuenta o nuestro ego. Siempre queremos, usted me hizo daño, usted vénganme a pedir perdón. Y de pronto no es así, hermanas. No es así. Si él te hizo daño y no tiene las agallas ni lo suficiente valor de saber pecar y también saber reconocer, uno tiene que hacerlo, hermana. Uno tiene que hacerlo. Y en eso me puse a pensar, dije, pues si Jesús pidió perdón y él no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nosotras dice que nosotros tenemos que humillarnos y por qué no nos humillamos? ¿Por qué no lo hacemos? Y en ese instante, yo, como le dije, yo me retiré de la iglesia porque me estaba yo matando los sábados en llore y llore y llore, es posible toda la predicación, ¿ve? No podía comer tranquila según disfrutaba con las hermanas, pero había algo que me separaba de ellas. Y cuando uno hace eso, hermana, se te quita hasta la papada gorda que tienes de aquí. ¿Por qué, hermanas? Porque ese odio te llega a carcomer como no tienen idea. No tienes una buena relación con Dios, confías en Él, pero a la misma vez desconfías.
Y cuando uno deja todo en las manos de Dios, perdona, créeme, hermana, que es el momento más bonito, como está diciendo la muchacha aquí. Uno tiene que tener agallas de equivocarse, sí, porque es uno carne y es uno pecador. Pero también, así como tuviste las agallas de equivocarte, también vete en ese instante que estás haciendo las cosas con la cabeza tan caliente, no reacciona uno, hermana. Pero ya después que, híjole, yo la regué, ¿no? Voy a dejar pasar un día, no sea que todavía la persona ahí todavía está acelerada y no me llego a ofender y yo ya sé que yo no voy a responder, pero en vez de aplacar las cosas, la voy a empeorar más. La dejo pasar, pero que sea pasado mañana, yo hablo, me comunico y pido perdón, pido disculpas, porque no lo sabemos mañana, hermano. No sabemos si tía Lidia, familia que están pasando o no familias en mi sangre, háganlo porque el día de mañana no lo sabemos. El día no lo sabemos, no lo tenemos. Yo sé que Dios ha sido muy bueno conmigo. He mantenido a mis hijos ya casi por 6 años yo sola. Tenía deudas grandes. ¿Y quién me ha sostenido? No ha venido un amigo, no ha venido, incluso hasta ni un familiar me ha dado $1 para pagar mi casa. ¿Quién lo ha hecho? Yo sé que yo podría sentirme un héroe con mucha fuerza, pero yo sé que yo no puedo sin él. Yo sin él no soy nadie. Pero hermanas, mi simple comentario es que no guardemos odios de años, como dice el coro, años añejos, ¿verdad? Que como dicen el vino, ¿verdad? Entre más tiempo se guarda, más mejor sabe. Para nosotras, ¿no? Para nosotros es lo contrario. El odio que guardamos, entre más años lo guardemos, más difícil es de sacarlo. Más difícil es de limpiarlo, de olvidarlo, de clavarlo, de meterlo 3 metros bajo tierra. Es muy difícil, pero Dios sí nos da ese chance. Dios nos da ese chance de recapacitar, hermanas. Y echémosle ganas y juntémonos. Hay mucha necesidad en la iglesia, ¿ve? Las hermanitas que están desaparecidas, hermana, en serio que es algo terrible, algo doloroso. Las guerras, el hambre, los niños abusados. Es difícil, hermanas, pero echémosle ganas y pidámonos, unámonos en ayuno y oración, porque como dijera un ministro de Oaxaca, dijo, yo para mi formación, yo no oraba una vez cada sábado. Yo oré, dice, yo ayuné, dice, de un sábado, dice, por 6 años, todos los sábados por 6 años, y cuando ya no era mucha mi respuesta, cuando más fatigada me sentía, oraba hasta 3 días consecutivos. Y en veces nosotros no lo hacemos, hermano. No oramos, no ayunamos un sábado, imagínense, para ayunar 3 días. Porque en veces es necesario, hermana, sacrificar nuestro cuerpo para que nuestro Dios también vea que en verdad lo estamos amando de corazón. Es mi humilde comentario, hermana, y echémosle ganas y me da mucho gusto unirme con ustedes. Y muchas gracias, tía Lidia, échenle ganas todas, la hermana Cleme, que ha pasado muchas cosas. Si está de pie, yo sé por qué es, porque usted ha quitado ese odio, ese resentimiento, y aunque como dijo usted, pidió de corazón y la persona no, aún así, pidamos por esa persona que aún todavía nos mira con diferencia, porque eso nos hace más santos, nos limpia más, hermanas, y limpia también a la otra persona. En esa manera podemos ayudar que poco a poco se le quite el odio del corazón a la persona que todavía nos tiene resentimiento a nosotras. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa vos, mi hermana Elia, muchas gracias. Adelante, mi hermana Anita, y ya para continuar con los últimos 2 párrafos. Adelante. Pasa a vosotras, hermanas. Bueno, pues quisiera comentarles lo que nos deja esta lección en particular. Ya agradecer a las hermanas que nos han dado sus ejemplos. Mi hermana Priscila, mi hermana Elia, y son las que alcanzo a escuchar. Primeramente Dios, pues ojalá Él escuche nuestras oraciones y que las fortalezca en los momentos de dificultad. Ahora, en cuanto a la lección, hermanas, creo que esta nos invita a analizar nuestro interior. Ya lo hemos venido expresando algunas. Reconocer en qué fallamos, aquello en que recaemos más de 2 veces. Por ejemplo, alguien decía hace unas semanas, creo que fue en este chat,
que a ella le molestaba mucho las injusticias, y de verdad cuando yo la escuché dije, esa hermana es igual que yo, porque algo en lo que yo recaigo, hermanas, y quiero confesarles, es que se cometan injusticias dentro de la iglesia y fuera de, ¿no? Yo creo que por algo estudio Derecho. Y es algo en lo que a mí, o sea, si yo sé que hay una injusticia, ya sea para una persona cercana a mí o fuera de, trato de ayudarla. Pero bien, dentro de esa injusticia, pues explota la Ana que hay en mí, ¿no? Pues me enoja y yo creo que eso me enoja, de pronto saco sentimientos que como todo ser humano tiene. Entonces yo me he dado cuenta que eso es como mi talón de Aquiles, las injusticias a mis seres queridos y a las personas. Entonces ¿qué puedo hacer? Pues ya me di cuenta de eso, entonces tengo que identificar que eso es lo que me está desequilibrando, por así decirlo, espiritualmente, porque pues salen sentimientos a veces negativos o cosas que de pronto no deben de ser. Sin embargo, les decía, es importante que los identifiquemos, porque son esas situaciones en las que se nos van a seguir presentando hasta que nosotros no logramos trabajar y encontrar ese equilibrio espiritual. Se nos van a seguir presentando, hermanas, hasta que no logremos pasar subir ese siguiente escalón. Ahora, una vez que las identificamos, me viene a la mente la historia de David que todos conocemos. Pues él reconoció su pecado, tuvo esa gran necesidad, y yo ahorita en lo que se expresaba, por ejemplo, mi hermana Priscila, yo creo que a todas nos conmovió y logramos sentir esa necesidad de Dios. No sé si a ustedes les pasó, pero yo logré percibir y escuchar esa necesidad que ella tiene de Dios. Y es así cuando nosotros tenemos que encontrarnos en una necesidad para poder lograr llegar al arrepentimiento y buscar a Dios. Entonces, en esta lección es lo que yo veo con esta mujer pecadora, que a ella no le importó otra cosa más que ir con lo que tenía, porque sabía que estaba Jesús con Simón. O sea, yo tengo que ir a hacer todo para que ella, para que me perdone Jesús, ¿no? Para que perdone mis pecados, porque sabía su condición y no le importó, hermanas, nada. Utilizó todos los recursos que ella tenía a su alcance, como fue hasta su propio pelo, ¿no? Y es a veces en esas situaciones en las que nosotros de verdad no necesitamos tenerlo todo, simplemente con lo que está en nuestro alcance podemos hacer grandes cosas. Ahora, yo quisiera compartirles, mis hermanas, lo que dice Job en el capítulo 9, versículo 20, dice así: si yo me justificare, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Es importante rescatar este versículo porque en muchas ocasiones nos justificamos, en algunas otras ponemos juicios ante nosotras mismas. Y si les decía, y si empezamos a trabajar en nuestra persona, en esta plática tan bonita que hoy se dio, en ver, hoy yo, por ejemplo, pude percibir muchas necesidades, ¿no? Orar no solo por las personas que tenemos a nuestro alcance y que nos escriben, sino orar por esta situación que viven mis hermanas allá en Estados Unidos, como los tornados. Yo a todas mis hermanas que conozco y que sí sé que viven en países como el extranjero, de verdad mi más grande admiración, porque se enfrentan a situaciones tan difíciles y yo logro ver en ellas pues mucha disciplina y mucha fuerza. Entonces no están solas mis hermanas, aquellas que están sufriendo esas situaciones en cuanto a la naturaleza, algunas estamos sufriendo otras, pero yo creo que orar las unas por las otras, eso es de gran ayuda, de verdad. Pero también pues es importante que nosotras, mis hermanas, lleguemos a Dios con ese arrepentimiento y a Él le confesemos todo. Y ya una vez confesadas nuestras faltas, nosotros trabajemos en eso, porque si no lo hacemos así, no vamos a continuar esa línea de crecimiento. Nos vamos a seguir atorando en lo mismo. Yo creo que cada una de nosotras saben qué es lo que nos estamos atorando, qué es lo que no nos está dejando crecer espiritualmente. Entonces, nada más, con eso cierro mi comentario. Y pues, gracias a todas que nos han compartido sus
historias y pues seguir en oración. Pasa a vosotras, hermanas. Pasa a vos. Muchas gracias, Anita. Pues vamos con el siguiente párrafo. Mi hermana Sarita, por favor. Sí, Judith. Sería el 7, ¿verdad? El 7, por favor. Dice, reconocer nuestra situación nos ayudará a ser humildes, aprendiendo a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, así como lo hizo la mujer pecadora, y esto le trajo gran bendición, el perdón de sus pecados y la inclusión en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Mi hermana Elsa, le toca el comentario, mi hermana. Tiene su audio apagado, mi hermana. ¿Qué puedo comentar, mi hermana, si el párrafo está tan claro? Yo comentaría todo el párrafo. Muchas gracias, mi hermana. Porque pues, es la realidad. Reconocer nuestra situación nos ayuda a ser humildes. Aprendiendo a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios, así como lo hizo la mujer pecadora, y esto le trajo gran bendición, el perdón de sus pecados y la inclusión en la iglesia del Señor. Sí. Ahora sí que no hay otras palabras que pueda yo agregar porque estas palabras son sabias. Gracias, mi hermana Coli. Gracias, mi hermana Elsa. Pues de algún modo ya la conclusión de esta escuela. Ya nada más vamos a leer el último párrafo. Le voy a pedir a mi hermana Clemen si lo puede leer, el último párrafo. Hermana Coli. Sí, mi hermana. Adelante, mi hermana. Yo quisiera decirle a mi hermana Prisi y a mi hermana Elia, la última que habló. Mi hermana Elia. A mi hermana Elia, sí, que vamos a hacer mucha oración, vamos a pedirle mucho a Dios por ellas, por su situación y por todo lo que sienten, lo que les está pasando, para que nuestro Dios les ayude en gran manera. Gracias, mi hermana. Muchas gracias, mi hermana Elsa. Gracias, hermana. Se lo agradezco a todas, hermana, que lleven. Yo siempre he pedido oración, pero gracias, hermana, por pedirlo y sí, por mucha necesidad y por muchas cosas que de pronto en nuestra iglesia están como ocultas y que no lo sacamos, o en veces no tenemos el chance de preguntar o de hacer una llamadita. Eso es lo que nos hace muy diferentes a las otras religiones, que ellas están más al pendiente, ¿no? Pero pues hay que agarrar de lo bueno de ellos, ¿no? Y no estamos aún perdidos. Estamos a tiempo para hacerlos, hermanas. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a Dios, mi hermana. El párrafo dice así. Sí. Así dice. Asimismo, mis hermanas, lo ideal es que, a diferencia de la actitud del fariseo, quien actuó con cierta arrogancia, la nuestra sea con sencillez y humildad de corazón, como lo hizo la mujer pecadora, para que de este modo podamos considerar a las demás, pues la sencillez es sinónimo de humildad y consideración hacia otras u otros, y esta forma de ser y actuar es muy agradable delante del Señor. Amén. Amén. Bueno, pues ya de algún modo concluye de que tenemos que actuar como esta mujer pecadora y no como el fariseo. Yo creo que la exhortación de la escuela, en primera, es qué condición tenemos nosotros delante de nuestro Dios, qué nos anda ahí fallando en lo que tenemos que trabajar, qué área de oportunidad tenemos, ¿no? ¿Lo estamos haciendo de manera adecuada o lo estamos haciendo como Simón, viendo los errores y justificándonos con los errores de los demás? Y aquí también nos dice que pues lo hagamos con humildad, ¿no? Con humildad y de corazón. Entonces yo creo que es la exhortación que nos debemos de llevar y que de algún modo algunas ya tienen identificado qué es lo que me hace que salga lo carnal de mí, qué sentimiento tengo ahí
que me impide crecer. Entonces hay que trabajarlo, hermanas, hay que trabajarlos. Ya nuestras hermanas nos dieron algunas herramientas como la oración, como el ayuno, y tanto el ayuno que yo lo haga personalmente, y si necesito ayuda, puedo decirle a otra hermana, ayúdame a ayunar, porque tengo una condición que tengo que ir trabajando yo, ¿no? Y también nos mencionaban ahí que tenemos que empezar a trabajar nosotros mismas, empezar a examinarnos, ver qué tenemos ahí oculto para irlo trabajando. Bueno, pues vamos con las preguntas ya, mis hermanas. La primera pregunta le voy a pedir a mi hermana Lucy si nos hace favor. La segunda pregunta, mi hermana Lidia, si nos puede hacer favor, mi hermana Lidia. La tercera pregunta, mi hermana Laura. Hermana. Sí, hermana, con mi tía Lidia decía que había escrito en el chat que se iba a salir, no sé, que tenía una emergencia, algo así. Sí, no, ella es tenía mi a su hija, mamá, mi Celia. hermana Lidia. Es que también Órale. se llama mi hija. Sí, sí, nada más que yo a ella la ubico como Ale. Entonces, sí, ella, sería mi hermana Lidia. La 4, mi hermana, Mayra. La 5, mi hermana Anita Morín. Ajá. La 6, mi hermana Ofelia. Y la 7, mi hermana Pati Mendiola. Ajá. Sí, Que hermana. ya nos daba ahí por ahí un adelanto de la respuesta. Vamos con la primera pregunta, mi hermana Lucy. Dice, según el objetivo, ¿qué es lo que nosotras debemos reconocer y cuál debe ser nuestra actitud? Pues lo primero que debemos de reconocer es que somos pecadoras, que aún no somos carnales y que cometemos pecado. Y en cuanto a nuestra actitud, pues ser humildes delante de Dios y delante de nuestras hermanas, delante de, pues a veces de mucha gente, ¿no? Decir, soy agradecida, soy humilde y Dios te lo va a recompensar, como dice la palabra de Dios. Órale a Dios en secreto y en público te lo va a recompensar. Entonces, ser humildes y reconocer que somos pecadoras. Esa es la contestación. Muchas gracias, mi hermana Lucy. La 2, mi hermana Lidia, dice, ¿en qué lugar de Israel se desarrolló la historia del fariseo llamado Simón y de la mujer pecadora? Pasa voz. Mire, yo no tengo cuaderno, pero yo creo que es en Capernaum, ahí. En el cuadernito nos dice que es Galilea y es para identificar ya lo que nos comentaba mi hermana Berna, que es diferente a lo que pasó en Betania. Por eso nos lo dan como un dato relevante para que no confundamos la lectura. Ah, gracias, hermanas. Es que no tengo cuaderno, pero más o menos yo dije como por ahí, pero gracias, pasa voz. No, gracias, mi hermana Lidia. Gracias. La 3 dice, ¿qué es lo que, la hermana Laura, qué es lo que no hizo Simón el fariseo con Jesús cuando entró a su casa? ¿Cree que fue servicial al Señor? No le lavó los pies y no fue servicial. Exactamente, ¿no? Era lo que de algún modo le hizo ver, ¿no? Que la mujer sí lo hizo, mientras que él era el anfitrión de la comida, ¿no? Él era el que lo había invitado. Mi hermana Sara Benítez, vi que levantó su manita, hermana. Sí, Judith, perdón. La pregunta número 2, yo estaba leyendo algunos comentaristas que dicen que no se sabe ni el lugar ni la época en la que se llevó a cabo esa reunión. Entonces ahí dice Galilea, pero yo estuve revisando varias traducciones de la Biblia y varios comentarios y no dicen dónde. Ok, muchas gracias, mi hermana. Sí, aquí yo creo que nada más lo hicieron como para identificar, ¿no? Para que no lo confundieran con María, la de Betania, la que también ungió los pies de Jesús 6 días antes de la crucifixión. La 4, mi hermana Mayra, dice, ¿qué es lo que hizo con Jesús la mujer pecadora cuando estaba en la casa del fariseo? ¿Ella haría un servicio a Cristo? Sí, bueno, dice que lavó los pies de Jesús y como no tenía
una toalla para secarlo, lo secó con su propio cabello. Y claro que sí, sí le hizo un servicio a Dios. Ella se humilló, hizo un acto de humildad hacia él. Exactamente. Muchas gracias, mi hermana. Mi hermana Ana Morín dice, ¿cuál fue la actitud de la mujer pecadora al hacer todo lo que hizo con el Señor Jesús? Primero, pues de mucha necesidad y humildad para poder ser escuchada por él y confesar sus pecados. Sabía que había una necesidad de confesar sus pecados, hermana. Muchas gracias, mi hermana Anita. Mi hermana Ofelia dice, ¿cuál fue la actitud del fariseo cuando criticó a la mujer pecadora? Mi hermana Ofelia tiene su audio apagado. ¿Ya me escucha? Ya, mi hermana. Pues él actuó con cierta arrogancia, hermano. Sí, arrogancia, soberbia. Con la soberbia. Muchas gracias, mi hermana Ofelia. Gracias, hermana. Mi hermana Patti dice, ¿nosotras estamos dispuestas a hacer como lo hizo la mujer pecadora o como el fariseo? Sí, hermana, pues yo creo que esta es como una respuesta personal de cada una, pero yo creo que deberíamos estar dispuestas a actuar como lo hizo la mujer pecadora. Lo que le comentaba hace rato, tener la humildad, tener la disposición del servicio, porque a veces nos cuesta también hacer eso. Comentaban también hace rato que el ego, pues también lo tenemos que controlar. Muchas veces el propio ego es lo que no nos deja avanzar. Nos sentimos demasiado para humillarnos o para rebajarnos. Pensamos, ¿no? Que sería rebajarnos, pero sería pues actuar con humildad, ¿no, hermana? Entonces, pues deberíamos estar dispuestas, pero sobre todo, trabajar y esforzarnos mucho para que nuestro corazón nos dicte a actuar como lo hizo la mujer pecadora. Exactamente. Muchas gracias, mi hermana Patti. Y pues sí, ahí nos dejaba mi hermana Berna alguna reflexión que dice, ¿y nosotros cómo tratamos a los que vienen? ¿Nos lo tratamos como los fariseos? Porque también es eso, hermanas. A veces cada quien, como dice aquí, cada quien tiene sus luchas y a veces nosotros nos creemos más santificados y empezamos a aquella ovejita que viene lastimada, en lugar de procurarla, en lugar de sentir empatía por ella, pues la criticamos, decimos, no, pues es más pecadora, ¿no? A veces hasta nos atrevemos a decir, no, pues ni se va a salvar, con ese pecado ni se va a salvar. Y digo, ¿quiénes somos nosotros? Si nosotros también somos pecadores. Entonces también si Dios a través de Jesús tuvo compasión de esa pecadora, también Dios tiene compasión de aquellos, ¿no? Y de algún modo también algo que mencionaba mi hermana, Ale por ahí, y mi hermana Elsa, ¿no? Vemos aquí el amor que Jesús manifestó hacia las mujeres, porque realmente a la samaritana nunca la juzgó, nunca le dijo, oye, tú tienes tantos maridos y pues estás mal, ¿no? No juzgó a esta mujer, o sea, no juzgó a muchas mujeres. Entonces yo creo que es lo que debemos de tener nosotros también, que debemos de centrarnos en nosotras, no en juzgar a los demás. O sea, realmente el amor de Dios es tan grande que alcanza hasta el que se crea más pecador y que no tiene ni siquiera que diga él, no, pues es que soy pecador y no me puedo acercar, ¿no? Y yo creo que Dios tiene misericordia de aquel pecador. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en esto y pues ser humildes. Yo creo que la humildad a veces nos cuesta un poco de trabajo, hermanas, un poco de trabajo reconocer que nos equivocamos, reconocer que somos humanos y que somos carnales y que también nos equivocamos y tenemos errores. Entonces, pues yo creo que nos deja una gran enseñanza esta escuela y pues podemos concluir de esa manera, ¿no? Que tenemos muchas áreas de oportunidad y necesitamos trabajar y ayunar y
y hacer mucha oración para poder ir creciendo espiritualmente. Bueno, mis hermanas, esta fue la escuela. Nos alargamos un poquito, ya son las 9:15. Vamos nos pide mi hermana Laura que sigamos llevando en oración a su pequeña, y también hay que llevar en oración a nuestros hermanos de Estados Unidos que están sufriendo esta condición. Y yo creo que en todos los países, también aquí en México, pues vemos que hay más mujeres desaparecidas, hay muchas, más ataques contra las mujeres, más. Entonces yo creo que hay que orar mucho porque, pues, si saben bien, pues la Iglesia de Dios israelita, pues la conformamos más mujeres, más niñas, entonces hay que orar mucho, hermanas, hay que ayunar porque la situación está muy difícil. Yo creo que ya no es ni en un solo país, estamos a nivel mundial, y entonces tenemos que irnos preparando, ¿no? Y que Dios, pues, aumente la fe. Adelante, mi hermana Lidia. Hermanas, por favor, si son tan amables de orar por mi hija Priscila y por la hermana Ofelia Beteta, que ella también le hicieron una cirugía y está en recuperación y está por primera vez aquí con nosotras. Muchas gracias, mi hermana. Gracias, hermana Lidia. Muchas gracias, mi hermana Lidia, por avisarnos, porque también a mi hermana Delia no la había ubicado. A mi hermana, también por ahí tengo a mi hermana Ofelia, a mi hermana María, mi hermana Catalina ya se había conectado, y mi hermana Claudia también ya se había conectado, ¿verdad? El miércoles pasado. Pues, ¿cómo les vamos a decir a mis hermanas? Paz a vos. Paz a vos. Paz a vosotras. Paz a vosotras. Bienvenidas. Bienvenidas, que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Y paz a vosotras. Confianza. Gracias. Muchas Siéntanse bendiciones. Muchas gracias, hermanas. Gracias a Dios que les dio la oportunidad de reunirse con nosotras. Hermana. Gracias, hermana. Sí, mi hermana. Disculpe también, podrían llevar en oración a mi otra hija que no está conmigo también. Se llama Raquel Ramírez. Si podrían llevarla en oración a ella y también nuestros proyectos que están aquí en North Carolina, donde apenas nos estamos empezando a reunir. Nos estamos reuniendo, pero siempre hay trabas, ¿verdad? Entonces no estamos en un lugar muy adecuado. Entonces, pues que también Dios ilumine a las personas ahí que están cerca de nosotros, o que nos dé un lugar más adecuado, porque pues no tenemos buen lugar donde estamos y estamos como de emergencia ahí, ¿verdad? Porque ya no nos podemos esperar más tiempo para pasar las fiestas y estar, porque somos poquitos, pues, hermanas, pero por favor de llevar la oración a la localidad de North Carolina, que apenas lo estamos reintegrando de nuevo, pero el lugar donde estamos no es adecuado, hermano. La verdad que no, es algo bien incómodo. Y pues por favor de llevarlo en oración, hermanas, si no es mucho pedir, hermanas. No, mi hermana, cuente con ello. Pues vamos a hacer la oración. Le voy a pedir a mi hermana Elsa si nos puede hacer favor. No sé si pudo anotar. Hay que orar por la hija de mi hermana Laura, se llama Saraí, la hermanita. Permítame, mi hermana. Déjeme anotar. ¿Saraí? Saraí, se llama su hija de la hermana Laura, es una pequeñita, también ella está enferma. Está a orar por mi hermana Raquel Ramírez, por la hermana Ofelia. Y tenemos que orar por la iglesia Voy en México, Distrito Federal. ¿Perdón? Voy en México, Distrito Federal. Ok, mi hermana. Saraí. Saraí. ¿Cómo se llama la hermana Raquel Ramírez. Raquel Ramírez. Sí, mi hermana Ofelia, por su salud, por su recuperación más bien. La hermana Ofelia. Sí, hermana. Ajá, y vamos a orar por la hermana Priscila.
por la iglesia de North Carolina. Ajá. Ajá, y también hay que orar por mi hermano Dan. Sí. Dan, y alguien más se me escapa por ahí. Sí, hermana, yo escuché que la hermana Lucía Beteta. Ujú. Ah, por mi hermana Lucía Beteta. Y también hay que orar por mi hermana Clemen también. Gracias. Salud. Ujú. ¿Sale? Entonces vamos a orar, mis hermanas, con toda reverencia. Sí, mi hermana. Sempiterno Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, hasta ese lugar donde moras infinitamente y para siempre. A ti sea toda honra y toda gloria de siglo en siglo. Padre amorosísimo, qué grato es darte gracias, Señor, porque nos prestas un día más de vida, porque nos has permitido juntarnos, reunirnos para estudiar un poquito más de tu palabra. Esta escuelita que hemos estudiado, Señor, nos ha dejado grande enseñanza. Permítanos, Padre misericordioso, que seamos verdaderamente humildes de corazón y que, Padre bueno, si algunas cosas tenemos que cambiar, las cambiemos. Ahora te queremos pedir, Señor, por Saraí, la hija de mi hermana. Ay, perdón, no recuerdo su nombre. Laura. Por mi hermana Raquel Ramírez, por mi hermana Ofelia, que está convaleciente, mi Dios, sé con ella, visítala, levántale del lecho del dolor, así como a todos mis hermanos que están enfermos, como es el caso de mi hermano Dan. Por la mañana yo lo escuchaba que estaba muy mal de su garganta, pero tú sé con él, Padre misericordioso. Ayúdale, auxíliale, visítalo, alivíale, Padre Santísimo. También te pedimos por nuestra hermana Priscila, que ella está muy angustiada, Padre misericordioso. Tú sabes todos los sentimientos encontrados que ella tiene, Padre bueno, por esas cuestiones naturales que pasan allá en el norte. También te pedimos por la salud de nuestra hermana Lucía Beteta, que tú la levantes del lecho del dolor, Padre misericordioso. Que seas con todas mis hermanas, Padre bueno, y que mis hermanas de Carolina del Norte encuentren prontamente un lugar donde reunirse. Padre bueno, se acerca una fiesta más, la segunda del año, y te pedimos, Padre amorosísimo, que tú seas con todos nuestros hermanos de Carolina del Norte, para que ellos pues se encuentren en un lugar adecuado, Padre mío, para que te celebren fiesta. Así también, Señor, bendice a mi hermana Clemen. Tú sabes cómo le duelen sus piernas. Tú conoces todos los sentires que ella tiene, Padre bueno. Y te pido que tú, Padre Santo, le des su salud, y no solamente a ella, sino a todos mis hermanos que están enfermos. Hay mucha necesidad en tu iglesia, Padre bueno. Hay muchos enfermos terminales, muchos enfermos que tienen cáncer. Te pedimos, Señor, de la manera más atenta, que tú seas con ellos, que tu Padre Santo les visites, les sanes, les levantes del lecho del dolor, Padre misericordioso, porque eso eres tú, un Padre misericordioso,
¿Y a quién vamos a acudir si no es a ti? Tú que eres todo amor, Padre Santísimo, que nos amas puesto que nos has llamado a tu bendita iglesia. Mi Padre Santo, todas estas cosas, Señor mío, te las pedimos y te las rogamos, te las agradecemos. No porque tengamos algún mérito delante de ti, Padre bueno, te las pedimos y te las rogamos y te las agradecemos, juntamente con el perdón de mis faltas. En el bendito y precioso nombre de tu Hijo muy amado, que es nuestro único y suficiente Salvador y nuestro divino Maestro, Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien daremos la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Amén. 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 Gracias, hermana. Amén. Gracias a Dios, mis hermana hermanas, que Elsa. nos da la oportunidad de juntarnos y de conocer nuestros problemas y de que nos enteremos de nuestras necesidades. Gracias a ustedes por la